Hola a todos, bienvenidos a esta cápsula. Mi nombre es Christopher Torres y hoy junto con ustedes repasaremos la tarea de costos básicos del programa de Capital Emprendedor de AgroSuper. Para comenzar, primero vamos a revisar qué debemos hacer en la tarea. Y esta tarea de costos nos pide calcular el costo variable, nos pide calcular el costo fijo, también nos pide calcular el precio de venta y las utilidades en relación a uno de sus productos, ¿sí? Entonces, muy bien, pero antes de comenzar, debemos revisar o tener claro algunos conceptos. Ahora no los vamos a definir en esta cápsula, pero son conceptos que ya vieron en la clase, que están en la grabación de la clase y también los pueden encontrar en la página número 77 de su libro, que son los conceptos de costos fijos, costos variables, costo unitario, costo total de producción y que vendría siendo una utilidad. Antes de comenzar, tenemos que definir algunas cosas antes de hacer el ejercicio. ¿Sí? Lo primero que tenemos que definir es con qué producto vamos a trabajar, con qué unidad de tiempo vamos a trabajar, es decir, cuánto nos vamos a demorar en hacer este producto o estos productos, y lo otro es definir las unidades de producción. En este caso vamos a trabajar con el caso de la señora Juanita. Como ustedes pueden ver, ella tiene una masandería, ella decidió para hacer este ejercicio con la venta de pan. ¿Sí? Ella vende 300 panes diarios. Entonces, con estos datos vamos a ver que el producto con el cual vamos a trabajar es el pan, la unidad de tiempo va a ser un día y las unidades de producción van a ser 300 panes, ¿sí? Esos son los datos clave antes de iniciar el ejercicio que debemos definir, ¿ya? Una vez que definimos el paso 1, el paso 2 y el paso 3, podemos recién comenzar con el paso 4, que es calcular los costos fijos, ¿sí? Y tenemos los siguientes datos que nos ha comentado la señora Juanita. La señora Juanita nos dice que ella tiene dos costos fijos, que sería el internet y su sueldo, ¿sí? En este caso, ella dice que paga 20.000 pesos al mes de internet y ella, como le había comentado recién, le había dicho que se quiere pagar 500.000 pesos. Y un dato extra, ella nos dice para poder hacer los cálculos, que trabaja de lunes a domingo, es decir, que trabaja aproximadamente 30 días al mes. Muy bien, lo que primero que tenemos que hacer en este caso es pasar todos los datos que tenemos acá a la tabla, en donde vamos a ver que tenemos el internet y ponemos el sueldo. En la parte del tiempo es la unidad de tiempo que fijamos anteriormente y en este caso va a ser un día y en este caso vamos donde dice el cuadro donde sale el precio del mes, es en realidad es lo que ella está pagando, pero nosotros tenemos que tener el cálculo en este caso para un día, que es la unidad de tiempo. Recuerden, la unidad de tiempo se va a mantener en la tabla de costos fijos y en la tabla de costos variables, ¿ya? Así que recuerden, unidad de tiempo en este caso va a ser un día. Pero ¿cómo calculamos el precio del día, por ejemplo, del internet, sabiendo que ella paga 20.000 pesos? Para eso utilizamos la regla de 3 para el cálculo del internet y en realidad para todos los cálculos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a tener al lado izquierdo el valor, que en este caso sería 20.000, y en el lado derecho vamos a tener el intervalo de tiempo. Entonces, entendemos que la señora Juanita paga 20.000 pesos por 30 días de internet. La pregunta es, ¿cuánto pagará la señora Juanita por un día de internet? Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar cruzados y vamos a dividir luego. Entonces, vamos a multiplicar los 20.000 pesos por 1 y los vamos a dividir por 30. Y eso nos va a dar el resultado. En este caso son 666, que se vendría siendo el valor del precio del día. Esto es lo que paga de internet por cada día la señora Juanita, ¿sí? Que es la unidad de tiempo que trabajamos. Muy bien, ¿qué nos queda calcular ahora? El sueldo. Como les había comentado, la señora Juanita se quiere pagar 500.000 pesos al mes, ¿sí? Ella lo estableció como un costo fijo, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos para calcular el precio al día de su sueldo si ella quiere ganar 500.000 pesos? Muy bien. Recuerden que todo esto es muy variable, todos estos datos se tienen que bajar a cada uno de sus emprendimientos, porque todos sus emprendimientos pueden que sean distintos y con realidades muy distintas. Entonces, es importante que este es solo un ejemplo y estos datos que estamos utilizando son en este caso solo a modo de ejemplo y deben ser bajados a la realidad de su emprendimiento, ¿ya? Entonces, ¿en qué estábamos? Vamos a calcular el sueldo por un día de trabajo de la señora Juanita y vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos arriba, una regla de 3 para el cálculo del sueldo. Entonces, lo mismo, en un lado tenemos el valor y por el otro lado derecho tenemos el tiempo que va a estar, en este caso que serían los 30 días. Entonces, señora Juanita, se paga 500.000 pesos por 30 días de trabajo. ¿Cuánto se pagará por un día de trabajo? Entonces, hacemos lo siguiente, que es multiplicar 500.000 por 1 dividido en 30 y nos va a dar el valor
que se paga a la señora Juanita al día, que en este caso son 16.667. En este caso, la señora Juanita no tiene más costos fijos. Y lo que tenemos que hacer para terminar el paso 4 es sumar los valores que nos dan por el día, ¿sí? En este caso, ¿cuánto sería un día de internet y un día de su sueldo? Y las sumatorias de estos dos valores, que serían 667 más 16.667, son 17.334. Y ese sería el paso 4, que es calcular los costos fijos. En el paso número 5, lo que debemos hacer es calcular los costos variables. Y para eso lo vamos a hacer de una manera muy parecida como lo hicimos con los costos fijos, en donde tenemos la siguiente tabla, ¿sí? Lo primero que debemos hacer es poner cuáles serían nuestros costos variables. En el caso de la señora Juanita, son, en la columna de descripción son harina, levadura, agua, gas, manteca y combustible. En la columna de tiempo mantenemos la unidad de tiempo que definimos al principio, ¿cierto? Que en este caso sería un día, ¿sí? La unidad de medida va a ir variando en relación a lo que estemos calculando, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer en este caso va a ser calcular por la harina, ¿sí? En este caso, ella utiliza 15 kilos de harina para producir 300 panes, pero me contaba que no compra por kilo, sino que lo compra por quintal, por 25 kilos de harina que le cuesta 17.000 pesos. O sea, ella compra un saco de 25 kilos de harina en 17.000 pesos. La pregunta es, ¿cuánto le costará a ella los 15 kilos de harina que ocupa para producir los 300 panes? Y para eso vamos a utilizar la misma regla de tres que utilizamos anteriormente, en donde vemos que ella paga 17.000 pesos por 25 kilos de harina. ¿Cuánto estará pagando ella por 15 kilos de harina? Lo que tenemos que hacer es multiplicar 17.000 por 15 y lo dividimos en 25. Y nos va a dar 10.200, ¿sí? Y estos 10.200, que es el valor por los 15 kilos de harina que utiliza para producir los 300 panes, lo ponemos en la columna que dice total, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo con la levadura. Vamos a ver que ella utiliza 200 gramos de levadura para producir los 300 panes, pero ella la compra en bolsas de medio kilo que le cuestan 3.790. ¿Cuánto le costará los 200 gramos? Hacemos el mismo ejercicio, ¿sí? Ella paga 3.790 por 500 gramos. ¿Cuánto pagará por 200 gramos? Multiplicamos 3.790 por 200 dividido en 500 y nos va a dar el valor, que serían 1.516 pesos. Eso está pagando ella, o eso está gastando ella en producir los 300 panes en relación a la levadura. Bien, vamos ahora con el agua, ¿sí? La unidad de medida en este caso es un día, porque ella nos decía que le costaba mucho hacer el cálculo del agua. Y una manera simple de hacerlo es sacar un promedio entre las últimas tres boletas o tres boletas de agua. Y en este caso ella, su promedio es de 25.000 pesos. Ella paga normalmente 25.000 pesos de agua. Pero la pregunta es, ¿cuánto pagará ella por un día de agua? Que es lo que queremos calcular. Entonces lo que vamos a hacer ahora es la misma regla de tres, en donde ella paga 25.000 pesos por 30 días de agua. ¿Cuánto pagará ella por un día? Es la pregunta. Entonces multiplicamos 25.000 por 1 y lo dividimos en 30. Y nos va a dar 833 pesos. Eso es lo que ella está pagando por un día de agua, que es más o menos lo que gasta diariamente en producir los 300 panes, ¿sí? Los siguientes datos para efectos de la cápsula los voy a rellenar solamente, que vendría siendo el gas y la manteca. Y vamos a trabajar ahora con el del combustible, ¿sí? A modo de ejemplo, ella dice que viaja una vez a la semana a la ciudad a comprar todos estos ingredientes. Y para eso ella me decía que gasta 10.000 pesos. Ella gasta 10.000 pesos por cada viaje y se da un viaje a la semana. Es decir, que por 10.000 pesos ella trae los ingredientes para 7 días. ¿Sí? Si, si en 7 días ella gasta 10.000 pesos, ¿cuánto le costarán un día? Lo que tenemos que hacer es multiplicar los 10.000 por 1 y dividirlos en 7. Y nos sale que diariamente ella gasta 1.429 pesos. ¿Sí? Y este dato lo llevamos acá, a la columna de total. Como pueden ver, ya tenemos llenísima ya la tabla,
Y todos estos datos, en realidad, en comparación a sus emprendimientos, quizás van a ser distintos. Algunos van a tener más gastos variables, otros van a tener menos, otros van a tener otro tipo de gastos. Lo importante es que es la metodología, es bajar toda esta forma de hacer el ejercicio a la realidad de sus emprendimientos. Muy bien, para terminar este paso, que en realidad no es el paso 4, como dice acá, es el paso número 5, para terminar este paso lo que tenemos que hacer es sumar todos estos costos que están acá en la columna de total, y que en este caso el total de los costos variables de la señora Juanita para producir 300 panes es de 20.144 pesos. Y ese sería el paso número 5 para poder hacer esta tarea. En el paso número 6, lo que debemos hacer es calcular el costo total de producción. Y para hacer esto vamos a utilizar la siguiente tabla en donde vamos a tomar el resultado del cálculo de los costos fijos y lo vamos a poner acá donde dice costos fijos. Vamos a tomar el resultado de los costos variables o la tabla que trabajamos anteriormente y la vamos a poner acá, que serían los 20.144. Para calcular el costo total de producción, que es este punto que está acá, lo que tenemos que hacer es sumar los costos fijos y los costos variables que calculamos anteriormente. Y como resultado de eso, en este caso nos va a dar 37.478. Eso es lo que está gastando la señora Juanita por producir 300 panes, ¿sí? Incluyendo su sueldo, ¿sí? En el paso número 7, lo que debemos hacer es calcular el costo unitario, ¿sí? Que eso quiere decir cuánto le costaría a la señora Juanita producir un pan, ¿sí? Y para hacer eso, lo que debemos hacer es tomar el costo total de producción que calculamos anteriormente, que serían 37.478, y dividirlos por las unidades diarias, que en este caso ella estableció que eran 300 unidades diarias, ¿sí? Entonces, el resultado de la división de 37.478 dividido en 300 es 125 pesos. Esos 125 pesos son por cada pan. Esto le cuesta producir un pan a la señora Juanita. Paso número 8, lo que debemos hacer es calcular el precio de venta. ¿Sí? Y para poder calcular el precio de venta utilizamos la siguiente fórmula, que vendría siendo el costo unitario, lo vamos a multiplicar por el margen de ganancia. En este caso vamos a trabajar con un margen de ganancia del 25%, pero esto es algo que cada negocio debe establecer. ¿Sí? A modo de ejemplo vamos a trabajar con el 25%, pero puede ser que en tu negocio tú trabajes con un margen de ganancia del 50%, del 70%, del 100%, o quizá con un margen de ganancia menor, ¿sí? Eso va a ir variando dependiendo del emprendimiento y algo que se debe establecer debe establecer cada emprendedor, ¿sí? En este caso, el costo unitario, es decir, cuánto le cuesta a la señora Juanita producir un pan, es de 125 pesos, como vimos anteriormente, y lo vamos a multiplicar por el margen de ganancia del 25%. Y aquí podemos ver en el ejercicio que lo que tenemos que hacer en realidad es multiplicar los 125 pesos por 1.25. Este 1.25 representa el 25% del margen de ganancia, y al hacerlo de esta manera más simplificada nos va a dar inmediatamente el precio de venta. En el caso, por ejemplo, que tú estés trabajando con el 50% de margen de ganancia, en vez de multiplicar los 125 por 1.25, puedes multiplicarlo por 1.5 y te va a dar el margen de ganancia del 50%. Si lo haces por el 70% del margen de ganancia, por ejemplo, lo multiplicas por 1.7 y también te va a dar el resultado. En este caso en particular, estamos trabajando con el 25% del margen de ganancia, como les había dicho, entonces lo vamos a dejar ahí. Al multiplicar los 125 pesos que le cuesta producir cada pan por el margen de ganancia, que es 1.25, nos da como precio de venta 156 pesos. Eso es lo que ella debiese cobrar por cada pan, ¿sí? Y al hacer el cálculo por el total diario, es decir, por las 300 unidades diarias, tomamos estos 156 pesos y los multiplicamos por las unidades diarias, que serían 300. Entonces, 156 pesos por 300 unidades son 46.800. Ese es el precio de venta de los 300 panes, ¿sí? Eso debiese recibir al final del día la señora Juanita, ¿sí? Paso número 9, calcular la utilidad por producto o cuál vendría siendo como la ganancia. Hay que entender algo muy bien al principio, que es
esta ganancia no es de la señora Juanita como tal, es de la masandería, es del negocio, porque ella ya tiene calculado su sueldo diario dentro de los costos fijos, ¿sí? Que se acuerdan que eran como 16.000 aproximadamente. Ya, entonces esta utilidad que vamos a calcular ahora es del negocio, eso se va al capital de trabajo, ¿cierto? No va al bolsillo de la señora Juanita directamente, ella ya tiene su sueldo ya definido. Entonces, para poder calcular la utilidad por producto, lo que debemos hacer es lo siguiente. La fórmula nos dice que la utilidad por producto es igual al precio de venta total menos el costo total de producción. Recuerden que el costo total de producción lo tenemos acá arriba, que serían 37.478, y el precio de venta total es el que calculamos recién, ¿cierto? Que serían 46.800. Entonces, ¿qué debemos hacer? Al precio de venta le vamos a restar el costo total de producción, como pueden ver acá. Y como resultado de eso, es, ella estaría ganando como utilidad 9.322 pesos por día. O sea, por los 300 panes, su negocio gana 9.322 pesos. Eso es lo que crece su capital de trabajo. Recuerden que ella ya tiene su sueldo incorporado como un costo. Entonces, esta plata se iría a la caja del emprendimiento y no a su bolsillo, ¿sí? Para finalizar, esperamos de verdad que este contenido te haya ayudado mucho para poder realizar tu tarea de costos. En el caso que tengas alguna duda con algún procedimiento o con algo que no entendiste, puedes escribirnos directamente por el grupo o hablarle a tu mentor designado, ¿ya? Así que nos vemos, que te vaya muy bien con tu tarea de costos.